Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en YouTube. Es siempre para mí motivo de gran alegría compartir con ustedes mis pensamientos a través de estas redes sociales que se ven en todo el mundo. La División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad del Perú y la Fiscalía de Perú allanaron la casa de la presidente actual del Perú, Dina Boluarte. La verdad es que las personas que ocupan la presidencia en Perú no aprenden la lección. Perú es el país, creo yo, a nivel mundial, con cifras récords de expresidentes y presidentes en activos condenados a penas de cárcel. La historia en los tiempos modernos la comenzó Fujimori, el cual se pasó cerca de 30 años preso. Si no me equivoco, hace pocos meses que lo liberaron por razones humanitarias, pero se pasó como 30 años preso Fujimori. Luego de Fujimori, Alan García se suicidó cuando se enteró de que la fiscalía iba para su casa, o cuando la fiscalía estaba en su casa allanándolo, acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht. Se pegó un tiro a Alan García, se mató, un hombre relativamente joven, y que en los años 80 hizo un gobierno catastrófico en Perú, con inflaciones de miles de por ciento al año, pero que luego tuvo un segundo mandato años después, décadas después, y hizo un buen gobierno, pero se involucró en cuestiones de corrupción, porque es que la gente son insaciables. Dígame usted, cuando usted llega a la presidencia de un país, ya usted tiene de por vida, si es que ya usted no era un empresario o persona que había acumulado cierta riqueza antes de llegar a la presidencia del país, si usted fue un don nadie que llegó a la presidencia del país con una mano adelante y otra atrás, ya a usted le toca una pensión vitalicia que le asegura a usted un nivel de vida digno hasta su muerte, como es presidente de un país. ¿Qué necesidad hay de usted corromperse? Mucho más conociendo la historia del Perú. Alejandro Toledo andaba huyendo por Estados Unidos buscando en extradición. Creo que Estados Unidos lo estaba por extraditar o algo así, o ya lo extraditó, porque son tantas las cosas que pasan en el Perú que uno pierde lo que los alemanes llaman el Überblick. Uno pierde eh, la visión del todo. ¿Quién más? Pedro Castillo, el último presidente antes de Boluarte, Kuczynski, todos con problemas. ¿Cómo se llamó el otro que era, cómo se llamaba ese? Que también tiene problemas con la justicia. Eh, bueno, todo lo que ha pasado por ahí. Yo creo que los últimos 10 presidentes del Perú, los últimos 7 o 8 presidentes del Perú, todos han terminado en la cárcel. Entonces, si usted sabe eso, ¿cómo usted ocupa la presidencia del Perú y usted es corrupta? Porque usted tiene que saber que usted también va a caer presa. Eso le está pasando a Dina Boluarte ahora, en un caso muy sonado en Perú que se llama el caso Rolex. Según yo vi, se trata de que ella, en sus distintas presentaciones como presidenta de la República de Perú, acostumbra a usar reloj de la marca Rolex, que son bastante caros. Un reloj de la marca Rolex, eso cuesta miles de dólares. Y se le identificaron 3 relojes distintos que ella utilizó en distintas ocasiones. Y parece que a algún curioso se le ocurrió buscar en la declaración jurada de ella como presidenta de la República. Ustedes saben que todo presidente, generalmente todo funcionario, tiene que hacer entrega de una declaración jurada, y esos relojes
no aparecen en su declaración jurada. Entonces eso le ha causado a ella tremendo problema porque, por ejemplo, los relojes Rolex son uno de los artículos utilizados para lavar activos. Usted tiene un dinero que usted no puede aplicar donde usted lo sacó, usted no lo quiere tener en el banco ese dinero, usted se compra un Rolex. Un Rolex puede valer $5,000, $7,000, $10,000, $15,000 y más, dependiendo de qué Rolex usted tiene. Entonces, a ella se la está investigando por no haber declarado estos 3 relojes Rolex. Y los políticos en el Perú no aprenden la lección. El Perú tiene un sistema político que imita un poco el sistema político francés, es uno de los, o el sistema político también canadiense. Es uno de los pocos países en Latinoamérica donde el presidente es jefe del Estado, pero hay un primer ministro que es como el que administra el gobierno. y eso hace que el presidente automáticamente no tenga un poder tan absoluto como lo tienen otros países. El pueblo peruano, cansado, hastiado de haber pasado por los años 70 y 80 por el terrorismo de Sendero Luminoso, la política de contraterrorismo de Fujimori, Montesino, el que era asesor de Fujimori con todos los escándalos que salieron a la luz en su tiempo. La justicia, por clamor de la comunidad, de la sociedad peruana, la justicia se empantalonó en Perú y comenzó a actuar contra los jefes de Estado corruptos y han actuado contra ellos sin compasión. Aún así, en Perú no se ha logrado todavía evitar que personas que ascienden a la jefatura del Estado no sean corruptos. A pesar de que la justicia en Perú es radical, prácticamente todo el que ha pasado por la presidencia del Perú en los últimos 10 años, 15 años, o yo diría hasta 20 años, en los últimos 20 años, todo el que ha pasado por la presidencia del Perú ha caído preso, se ha suicidado, anda huyendo, está pedido en extradición. Una locura total. Entonces, yo no entiendo, señores, cómo es que esos políticos no aprenden la lección. Dice aquí, déjame leer un poco la noticia. Dice aquí, Dina Boluarte, Fiscalía allana su domicilio en Surquillo por el caso de los Rolex. El Poder Judicial autorizó al Ministerio Público el allanamiento de la vivienda ubicada en Surco en el marco de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito que enfrenta Boluarte. Siendo casi las 3 de la mañana, las diligencias en la casa de Dina Boluarte de Surquillo continuaban. Habían comenzado a las 11 del viernes 29 de marzo para un allanamiento de la vivienda de la mandataria debido al caso de los Rolex. La jefa del Estado se encuentra en una situación comprometedora luego de que se allanara su vivienda. Los congresistas exigen que la presidenta salga de inmediato a dar explicaciones. El Ministerio Público y la DIVIAC que es la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad, vienen llevando a cabo desde alrededor de las 11 de la noche del viernes 29 de marzo un procedimiento histórico a registrar el domicilio de la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, ubicado en el distrito de Surquillo. La diligencia se realiza como parte de las investigaciones preliminares que se siguen en el llamado caso Rolex. Dice aquí que tuvieron que romper la puerta porque nadie respondía al llamado de que abrieran la puerta. Las autoridades rompieron la puerta e irrumpieron en la vivienda. También ella había prometido que pasaría a dar explicaciones después de asistir a 2 actos que tenía. No se presentó a los actos que tenía en 2 regiones o en 2 zonas del Perú, pero tampoco se presentó a dar explicaciones.
Dice que la presidencia del Consejo de Ministros del Perú emitirá un pronunciamiento este sábado 30 de marzo, luego de conocerse la noticia del allanamiento de la casa de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Como se conoce en una operación sin precedentes, la Fiscalía de Perú realizó un allanamiento en la residencia de la misma. Dice que los fiscales se retiraron de la vivienda de Dina Boluarte a eso de las 6:42 de la mañana. Periodistas de distintos medios de comunicación consultaron a las autoridades de por qué allanaron la vivienda y qué fue lo que encontraron. Respondieron que se trata de una indagación reservada y no dieron detalles. Dice que tras el allanamiento a la casa de Dina Boluarte, su abogado, Mateo Castañeda, llegó al lugar de acuerdo con la periodista Rosa María Palacios. En casa de Dina Boluarte se encuentra su hijo. También agregó que la mandataria aún no ha llegado al lugar. O sea, ella no da la cara. El congresista Alejandro Muñante publicó un tuit en el que dio a conocer su opinión sobre el allanamiento de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte. El legislador opinó que las indagaciones por corrupción contra la actual jefa de Estado deben realizarse con la misma rigurosidad con la que se dio el caso de Pedro Castillo. Sí, porque a Pedro Castillo lo sacaron de la presidencia de la República del Perú a más o menos un año de haber sido electo, acusado también de corrupción. Y así por el estilo. Dice aquí, cabe resaltar que la investigación fiscal contra Boluarte la encabeza el fiscal interino Juan Carlos Villena. En su representación, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza Salvador denunció que la jefa del Estado no quiso dar su declaración ante las autoridades ni mostrar los 3 relojes Rolex que suele lucir en eventos protocolares. Estas citas habían sido programadas para los días martes 26 a las 2:30 p.m. y miércoles 27 a las 9:30 a.m., Boluarte, al frustrar la diligencia, hizo que las autoridades fiscales posteen estos eventos para otro momento. Ella misma pidió la reprogramación de estas diligencias porque aseguró que tenía que cumplir con 2 visitas a Cajamarca y La Libertad, pero no llegó a ambas actividades, lo que ya yo había dicho. Oigan esto. En medio del allanamiento y a la casa de la dignataria, se dice que ella hizo una jugada para despistar a la fiscalía buscando imitaciones de Rolex para mostrarlo como que esos eran los roles que ella usaba, que eran imitaciones. Es decir, como que no hay delito porque ella lo que hizo fue utilizar Rolex de imitación, con lo cual no serían tan caros como los Rolex reales que cuestan miles de dólares. Pero parece que no le funcionó la jugada. Dice aquí que la presidenta Dina Boluarte estaría adoptando medidas desesperadas y con clara obstrucción a la justicia a fin de no entregar los relojes Rolex que provocaron la elaboración de una moción de vacancia en su contra, advirtió el semanario Hildebrand en sus 13. Hildebrand en sus 13. Esto parece que es una revista en Perú. La voy a investigar, esa revista. A lo mejor es interesante, si habla de política me gusta. Dice, una de las estrategias motivó a que distintos ministros salieran en medios de comunicación a deslizar la posibilidad de que los objetos de lujo no eran originales. Pese a que ello tampoco la distancia de presuntos ilícitos, dicha premisa habría sido la elegida como parte de su defensa legal, al punto que habría ordenado a sus asesores que busquen imitaciones de los modelos captados por medios de comunicación. O sea, pero es que yo digo, primero, ¿qué necesidad tienes tú de andar con Rolex? Porque el Rolex, bueno, es una marca de estatus, de personas de mucho dinero. Es una inversión que hacen la gente también. Lo dicho, el Rolex se presta mucho para lavado de activos, de dinero que tú no quieres que se le dé seguimiento, que tú no puedes depositar en bancos. Y el
El 99% de la persona que te ve un Rolex en la mano no sabe que eso es un Rolex. Y aunque lea la palabra Rolex ahí, no captan que tú tienes en la mano, en la muñeca, un reloj de miles de dólares. ¿Qué necesidad tienes tú como presidenta de la República de utilizar ese tipo de relojes a sabiendas de que tú no lo declaraste? O sea, ella se metió ella misma en ese, en ese problemón. Según una fuente del gabinete ministerial, la presidenta no quiere que el Ministerio Público conozca el número de serie de sus relojes Rolex porque no tiene cómo justificar de manera lícita estas adquisiciones. Es por este motivo que hasta el momento se ha negado a mostrar los Rolex a los fiscales para que estos lo puedan revisar y tampoco quiere que la interroguen sobre la procedencia de esos lujos. Cada Rolex tiene un número que lo identifica y si usted va a una tienda Rolex a pedir, por ejemplo, que ese Rolex se lo arreglen si está dañado o se lo limpien o le hagan un servicio, si usted no muestra el documento de compra de ese Rolex, el documento original, a usted los Rolex, la tienda Rolex no le da servicio alguno. Yo me acuerdo que yo acompañé una vez a un conocido que tenía aquí un cargo en el gobierno en Frankfurt y lo acompañé, que él me dijo, Raudo, acompáñame que no quiero ir solo, que yo tengo unos Rolex, él tenía como 4 o 5 Rolex, que yo dije, wow, 5 Rolex. Y yo le pregunté, ¿y dónde tú sacaste el dinero para estos Rolex? Y él me dijo, no, es que yo vendí un apartamento que tenía en Santo Domingo cuando me nombraron aquí en Frankfurt y, y de eso hace ya como 10 años. Eh, Dice, yo vendí un apartamento en Santo Domingo, entonces no quería dejar el dinero allá en el banco, que a mí me pareció extraño eso. Y yo lo que hice fue que lo invertí en los Rolex y lo traje conmigo. Por cierto, esos Rolex se le perdieron aquí en el tren cuando ellos llegaron cuando ellos llegaron de Santo Domingo al nombramiento. Un día estoy yo en mi casa, yo en ese tiempo trabajaba para la estación del tren como seguridad y me llamaron porque su papá, que era el cónsul, sabía que yo trabajaba en el tren y me llamó desesperado y me dijo, mira, este muchacho que acaba de llegar de Santo Domingo y a él lo nombraron vicecónsul y dejó en el tren botado un maletín con cosas de alto valor. Cuando yo pregunté, ¿cómo cosas de alto valor? Y me dijo, con varios Rolex. ¡Wow! Y ahí habían miles y miles de dólares en Rolex. Eran como 5 Rolex. Y, y yo le dije, mira, si se quedó en el tren y lo encontró alguien que trabaja para la estación del tren, él va a recuperar sus Rolex sin importar el valor que tengan. Aquí en Alemania eso aparece. Porque yo tenía las estadísticas, el 99% de las cosas que se pierden en el tren en Alemania se recuperan. Porque las personas que la encuentran sencillamente la entregan. Yo mismo cuando trabajaba en el tren me encontré varias veces celulares caros que yo mismo se las devolví a su dueño. Tres veces me pasó eso. Pues ellos fueron, nos juntamos en Frankfurt con poca esperanza de que aparecieran esos Rolex y dejamos la nota en la oficina de objetos perdidos de la estación de Frankfurt. Y grande fue mi alegría cuando 2 semanas después o algo así, él me llamó para agradecerme de por vida de que sus roles habían aparecido, porque esos eran los ahorros de toda su vida. Ahí yo entendí, wow, pero es que esos roles son carísimos. Entonces, si esta señora es presidenta del Perú, la señora Boluarte, eh, y ella sabe que todos los presidentes anteriores a ella han caído presos por corrupción, y usted tiene esos Rolex, y son suyos, y usted los obtuvo de manera lícita, póngalo en una declaración jurada, que eso no cuesta nada. Además, si usted no lo quiere poner en la declaración jurada, ¿por qué usted anda exhibiendo esos Rolex en sus apariciones públicas? Ahí está, un curioso lo buscó en la declaración jurada de la presidenta actual de Perú, Dina Boluarte, no lo encontró
y con eso ella cometió un delito. Bueno, tomando la historia de los últimos años de Perú como base, ya yo aseguro y auguro que la señora Boluarte va a tener que renunciar a la presidencia de Perú y se va a pasar unos cuantos años presa. A menos que pueda explicar de manera concreta cómo ella obtuvo esos Rolex. Definitivamente, los políticos del Perú no aprenden la lección. Hasta el próximo video.